Hola, ¿cómo están? Hoy les hablaré de algo que engloba varios temas que son de mis favoritos. Platicaremos de autos, de modelos a escala, de Porsches y de Mini GT. En específico, del modelo que conmemora, al auto que conmemora al RUF CTR Yellowbird, que se haría célebre en los años 80 al ser más rápido que el Ferrari F40 y de hacer una vuelta épica en el Nürburgring Nordschleife en 1987. ¿Qué tan épica? Parecería que 8 minutos es demasiado tiempo para una vuelta en un circuito de carreras, pero hay que considerar que estamos hablando del más largo, difícil y peligroso. Imagínense que tiene 154 curvas y múltiples cambios de altura, lo que le hizo merecedor del título del Infierno Verde. La pista está abierta al público y se puede conducir en ella pagando una cuota. Una verdadera locura. Pero me estoy saliendo del tema, que es el CTR Anniversary de RUF, que es una fábrica de autos que, aunque parecen Porsches y que comenzó modificando Porsches, ya solo guardan cierta semejanza con esa marca porque fabrican sus autos por completo. Lo que prueba que a veces, si se ve como manzana, huele a manzana y sabe a manzana, puede no ser una manzana. En 2017, para celebrar al CTR original, RUF presentó el CTR Anniversary, y el que les traigo hoy es la versión a escala 1/64 de Mini GT. Lo bueno del modelo es, como en todos los Mini GT, la calidad de su fabricación. Todo el modelo está hecho en metal y los detalles son impecables. Recuerdo que un amigo, al ver unas fotos que le mandé de uno de mis Mini GT, me preguntó sobre la escala del modelo, debido a que el nivel de detalle hace dudar de que se trate de un modelo pequeño. No le hace falta nada. Todas sus tomas de aire y salidas, los escapes, faros, calaveras, limpiadores, espejos laterales, rejillas, marcos de ventanas, molduras, rines, centros de rueda y la lista sigue. Aunque no se alcanza a ver en las fotos, el interior está detallado también. Sus rines son de plástico y las llantas de goma. La pintura es lo esperable de un modelo de este nivel. Lo malo del modelo, y es una opinión personal, es que no abre ni puertas ni cofre o cajuela. Un Mini GT con partes móviles sería increíble. Otra cosa que casi olvido mencionar es el hecho de que los espejos retrovisores no traen espejo, aunque es esperable que sea así en un modelo de este tamaño. No hay nada que decir en el apartado de lo feo. El empaque lo protege perfectamente y aunque se abra, trae una caja con protector plástico para guardarlo. ¿Qué les puedo decir? Es simplemente un lujo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Quiero mandar un saludo y enorme agradecimiento a toda la gente que ha visto mis videos, que les ha dado me gusta, que se ha suscrito al canal y ha dejado sus comentarios. En especial a dos nuevos amigos, a Gordito Sabor y a Silviano. Un abrazo para ambos. Y bueno, nos vemos en el que sigue.